Soy una descarada. No, pues es que así es la vida. O ¿Verdad sea, que a sí? veces, Ajá. a veces así, a veces así. Exacto. Ni modo. Bueno, está bien. Que bueno, está bien, no me siento mal. Bueno, pues ahora sí que comenzamos. Bienvenidas a todas de nueva cuenta y pues feliz cumpleaños a todas las que cumplieron años. Muy rico el pastelito. Pero ahora sí como que a lo que te truje, ¿verdad? Vamos a trabajar en lo que hemos estado hablando en la sesión pasada. Hablábamos de autoestima. Y yo les platicaba de esta importancia de conocer la autoestima y entender de dónde viene esta relación contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Porque al final de cuentas, si tú no estás bien contigo, pues todo lo demás se puede ir por la borda y pues no podemos estar bien relacionadas con los demás tampoco, ¿no? Ni con el mundo, ni con tus cosas, ni las metas que quieres. Entonces aquí el asunto es conocer un poco de esta autoestima y analizarnos. Como siempre vamos a hacer esta primera parte de transmisión en vivo con nuestras redes y les comparto un poco de conceptos, de ideas, pero en esta sesión vamos a trabajar como en los anteriores, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora sí que cuestionando, haciéndonos preguntas, haciéndonos una reflexión más profunda. Que el día de hoy yo no les voy a decir, ay, quiérete mucho, abrázate, háblate bonito. Claro que sí, es parte de, pero a mí creo que ustedes ya saben que a mí me gusta ir un poquito más allá y cuestionar otras cosas un poquito más profundas para poder, pues ahora sí que tener más herramientas, más de lo que ya tenemos, ¿no? Que tenemos al alcance. Y sobre todo en este tema de la autoestima, pues es bastante conocido, ya lo manejamos, ya sabemos, ya tenemos como ideas muy claras sobre esto. Bueno, entonces empezando, les platico que la autoestima no es como no es una meta. O sea, el tener una buena autoestima no es una meta, es más bien una forma en la que tú te puedes sostener a ti misma. Una forma en la que tú puedes confiar en ti, puedes entenderte y puedes tener las herramientas para poder hacer las cosas que a ti te gustan, las cosas que te llenan, que de pronto hacia afuera parecieran egoístas, pero pues si las entendemos bien, en realidad es más bien un autocuidado que necesitamos todas y todos. Entonces la autoestima no se trata de llegar a un punto, de cumplir esta meta y listo, ya marcado, ¿no? Ya lo logré, ya hice, ya llegué aquí. La autoestima es más bien un manejarte en la vida, un navegar, porque a veces estás aquí, a veces estás acá, y a veces comemos pastel y a veces comemos fruta, ¿verdad? Y así son las cosas. Tenemos que aprender a coexistir con estas dos cosas, ¿no? Y con las altas y bajas. Entonces la autoestima nos ayuda a eso. Esta plática yo se las voy a dar basada en un manualito que por aquí lo traigo y si quieren pues darle una checada, se los puedo compartir e incluso se los puedo pasar también a la que le interese. Este manualito, ¿alguna vez han escuchado al autor Walter Rizzo? Pues, o sea, es como que ya de cajón, ¿verdad? El autor Walter Rizzo tiene una guía práctica para mejorar autoestima. Entonces, pues, aquí se las paso, ¿no? Al costo. Si quieren ahí darle una revisada y ya. Después la pueden tener. Y una parte de esta plática está basada en este libro porque el autor Walter Rizzo, pues este psicólogo, tiene un trabajo muy profundo con la terapia cognitivo-conductual. Y esta terapia es una de las terapias que, como ya les he platicado, que tiene más evidencia científica y que tiene más peso en cuanto a comprobar que sí funciona el tratamiento y el acercamiento terapéutico. Y él hace este manual que es como que un desglose así muy, muy práctico de cómo utilizar esa corriente de terapia ya digerida, ya desmenuzada como para nada más, así que
cumplir los puntitos, ¿no? Del ABC. Pero recordándoles un poquito qué es esto de la terapia cognitivo-conductual, pues es entender que nuestra autoestima está formada por diferentes conceptos. El autoconcepto de nosotras mismas, o sea, que es lo que yo pienso de mí, las creencias básicas, medulares de mi persona. O sea, cómo crecí yo en mi vida y qué creencias se fueron formando a través de la historia que yo tuve, a través de la familia, a través de los mensajes que se me enviaban, de la cultura, de lo que fui absorbiendo poco a poco. Y este autoconcepto se fue formando de manera que yo tengo ciertas creencias específicas acerca de mí, de quién soy y si soy una persona que, por ejemplo, soy débil, o soy una persona fuerte, o soy muy sentimental, o soy insuficiente, o siempre he tenido este problema, o siempre voy a tener esta carencia, yo qué sé, ¿no? Estas creencias básicas, importantes, casi siempre las tenemos como muy ocultas, porque es difícil identificarlas. Cuando ya vives todo el tiempo con esta creencia, te acostumbras a ella. Y luego ya cuando te das cuenta, o sea, estás dando pasos respaldando esa creencia que en realidad no sabemos si realmente es vigente o no es vigente en este momento, ¿no? Como lo que le llaman la ceguera de taller, ¿no? O sea, estás en un lugar y todo se ve igual todos los días y tú estás ahí todos los días, pero alguien nuevo, diferente, llega y observa algo y te dice, o sea, ¿esto por qué está aquí? ¿Y esto de dónde es? ¿Y esto por qué? Caray, no te habías dado cuenta, ¿no? De que había tanta cosa ahí. Igual con estas creencias, no te das cuenta de que tienes estas ideas muy arraigadas que a veces son distorsionadas, a veces son negativas, que sí, bien se formaron en un lugar y en un espacio que era pues como necesario que se formaran, porque pues no había de otra forma, pero hoy por hoy tal vez ya no son vigentes. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual se intenta como desmenuzar esas creencias, ¿no? Y revisarlas. Y así como esa persona nueva que llega a ese taller y dice, oye, ¿por qué está esto aquí? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Cuál es su sustento para que esté en tu vida, ¿no? Y te lo vas preguntando. Entonces, esa es la parte del autoconcepto. La creencia o las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre mi personalidad, sobre quién soy yo. Luego viene la autoimagen. Y esta pues es, o sea, físicamente, moralmente y emocionalmente, ¿quién soy? Si yo ya tengo estas creencias que tengo ahí de base, ¿no? De quién soy yo, entonces yo voy a estar actuando de acuerdo a esas creencias. Y ahí vienen como estas distorsiones, porque ahí tenemos como esta autoimagen de que si yo soy una persona que pues, si se siente insuficiente todo el tiempo, entonces mi autoimagen va a ser, no soy lo suficientemente bonita, o si yo tuviera esta cosa estaría mejor, o si lograra esta meta estaría mejor, o me falta acá o me falta allá, porque obedece a esa creencia básica de la insuficiencia, ¿no? Entonces, estas otras que tienen que ver con la autoimagen, pues son en realidad como estas ideas que sustentan un comportamiento en base a esa distorsión. O sea, son como estas distorsiones que manejamos todos los días y que a lo mejor no sabes identificarla si no estás seguro, si no estamos como muy atentas a las creencias, como que dices, es que esta autoimagen, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Pero siempre actúo de esta manera, ¿no? Entonces, ahí quiere decir que hay una distorsión. Y en la terapia cognitivo-conductual se observan esas distorsiones y se cuestionan, ¿verdad? A ver, ¿por qué piensas que no eres lo suficientemente bonita? ¿O por qué piensas que no eres lo suficientemente capaz? ¿De dónde viene esa idea? ¿Por qué? ¿Cuándo se formó? ¿Hay evidencias de lo contrario? ¿Hay gente que te dice que eres bonita? ¿Hay cosas que te gustan de ti?
hay evidencias de que eres capaz, hay evidencias de que puedes hacer las cosas, tienes logros en tu vida del cual estés orgullosa, y entonces empezamos como a explorar, y ahí vamos cambiando esa distorsión, vamos abonándole nueva información a esas conductas que de pronto ya pueden irse más allá y cuestionar las creencias, ¿verdad? Y decir, caray, entonces yo estaba creyendo esto, toda mi vida creí esta parte de mí, que tal vez no es cierto, o que ya cambió, y ahora ya soy esta otra persona, ahora ya cambié en esto, ahora ya puedo hacer esto, ahora yo qué sé, ¿no? Y ahí tiene que ver con esta autoimagen, o sea, el cómo te quieres tú y cómo te aceptas, así como estás, así como eres, con las cosas que haces y como eres, como te presentas al mundo. Y ahí, en esa autoimagen, pues hay mucho trabajo que podemos hacer, ¿verdad? Simplemente acercarnos al aceptarnos. A veces ni siquiera podemos hacer eso, porque hay tanto miedo y tanto dolor ahí, que ni siquiera nos acercamos a esa aceptación. Entonces, en esta área sería como trabajar en esa parte, ¿no? De ir poco a poco cuestionando esas distorsiones para podernos aceptar tal cual, ¿verdad? La siguiente parte sería el autorrefuerzo. Esta es la otra parte de la autoestima, ¿no? Según Walter Rizzo. El autorrefuerzo es esa parte de darte ese apapacho cuando has logrado algo o cuando tienes una experiencia que te indica que mereces ese cariño. Y eso, ¿cómo nos cuesta? Nos cuesta tanto porque estamos acostumbrados a esta cultura del sacrificio, a esta cultura del dar hasta la última gota de energía, de productividad, de entregarme en cuerpo y alma al otro, o a la otra, o al trabajo, o a este ideal, o a esto, y eso además es aplaudido, ¿verdad? Es aplaudido cuando estás al punto del burnout, o sea, cuando ya estás agotada, exhausta, híjole, ¿cuánto trabajas? Qué padre ética de trabajo tienes. No, o sea, estás cocinada, estás frita, y eso no es de aplaudirse, ¿verdad? Eso es más bien que estamos teniendo esta cultura del sacrificio y no del autorrefuerzo, de reconocerte las cosas que haces bien, las cosas que sí están bien en ti y que sí te gustan y que realmente son positivas. Y ahí viene como que esta parte también de hacer cosas como de manera premeditada para sentirte bien contigo, como apartar el día para venir a tu café terapéutico, o como prepararte una comida saludable, lo cual después tú puedes sentirte bien contigo por eso, ¿no? No porque con la comida saludable logras el objetivo de ser mejor persona, sino porque con la comida saludable estás mostrándote amor a ti misma. Y eso es suficiente, porque hay que recordar que tu valor no tiene nada que ver con tu capacidad para resolver la vida. O sea, tú puedes tener problemas, tú puedes tener dificultades, tú puedes tener cosas que no puedas resolver, y eso no tiene nada que ver con tu valor. Tu valor es inamovible, o sea, ese es porque existes, nada más. Entonces, a veces tenemos como que esta idea de que, pues, como no merezco, entonces no me festejo, no me celebro, no me apapacho a mí misma, y al contrario me exijo y me maltrato y me estoy latigando constantemente con esta crítica interna, que estoy segura que todas conocemos muy bien esa vocecita, ¿no? Cuando te equivocas, cuando algo no está bien, cuando algo sale mal en alguna cosa, o cuando te atreves a hacer una cosa diferente y dices, estará bien, estará mal, estará bueno, ¿qué pensarán? ¿Qué esto? ¿Qué lo? Y estás constantemente con esa vocecita, ¿no? Que te critica y te castiga, además. Entonces aquí el chiste es aprender a tener estas conductas de autorrefuerzo positivo. O sea, haces algo por ti, algo bueno, celébrate. Como bien lo platicábamos antes en el tema de la depresión, en la activación conductual,
que les decía que esa es la corriente que más se utiliza para trabajar en la depresión, necesitamos empezar a jalar un hilo de una conducta positiva que te haga sentir el beneficio de esa conducta positiva, para que refuerce ese bienestar en ti, que refuerce con lo que sea, con cualquier estímulo te puede reforzar el sentirte bien contigo, o el sentir que estás bien con los demás, o el sentir que estás haciendo las cosas bien, o que mereces, o que aprendes a amarte, a que aprendes a estar bien en ese merecimiento. Y ahí es en donde se puede dar ese celebrarte, ¿no? Ese estar bien, independientemente de si hayas logrado o no hayas logrado, ¿no? O sea, sentirte bien contigo. Y ese es el autorrefuerzo positivo. Ahí vas a encontrar ese beneficio que al final de cuentas te va a ayudar a sentirte bien un poquito, y luego ese bien te va a hacer sentir que actúes un poquito más allá, y luego que escarbes otro poquito más allá, y así hasta que vayas como ganando ese terreno de amor propio, ese terreno de autocuidado, de recordar quién eres y de recordar tu propio valor, ¿no? Y al final ponemos aquí el tema de la autoeficacia, que es básicamente la habilidad para resolver los problemas, que aquí también influye, porque a veces creemos que no somos capaces y entonces no confiamos en lo que podemos ser capaces de hacer. O sea, no confiamos en que vas a salir adelante, de que vas a poder, de que vas a resolver esto, de que las cosas van a estar bien, de que eres capaz. Y eso va haciendo que no intentas cosas, no haces, no vives, no disfrutas, no eres libre, y eso te frena, ¿no? Te frena en todos los sentidos. Entonces la autoeficacia, y lo pone como el puntito final, porque ya una vez que trabajas los anteriores, tu autoconcepto, tu autoimagen, tu autorrefuerzo, la autoeficacia es como que un motorcito que ya anda solo, ¿no? O sea, ya puedes aventarte a hacer cosas, a hacer proyectos, a hacer metas, a lograr cosas para ti que se sienten bien y que al final te van como transformando de poquito en poquito y te vas haciendo sentir cada vez más capaz de resolver problemas. Y eso va a alimentar también ese sentimiento de bienestar. Entonces, esto son los 4 pilares, según Walter Rizzo, de la autoestima, y los podemos identificar claramente con la terapia cognitivo-conductual, como les decía. Son como que pasitos que vamos a dar, y acompañado de un terapeuta, pues se ve muy parecido a este libro, ¿no? Claro que con la gran diferencia de que el terapeuta está ahí contigo, te acompaña, te dice y te corrige y te mueve y te da como ese vínculo emocional que te ayuda, te sostiene y te toma en cuenta, ¿verdad? No lo estás haciendo solo, estás ahí acompañado. Bueno, la otra parte de la autoestima que yo les platicaba en la sesión pasada es qué pasaría si la autoestima no es en realidad una causa, sino es más bien la consecuencia de un estilo o una tendencia de personalidad. Aquí yo les platicaba que había como esta otra rama de la psicología, que es la lectura de las personalidades. Y aquí hay 5 tendencias importantes de la personalidad. Y entonces hay personas que dicen, a ver, qué casualidad que las personas, hay estas 5 tendencias. Hay una tendencia muy, muy, muy marcada que se le llama neuroticismo, que las personas que tienen muy alta esta tendencia al neuroticismo tienden a tener más ansiedad, inseguridades, miedo al fracaso, tienden a la autocrítica, a la rumiación y a la predisposición de sentirse que se equivocan. Entonces, esa tendencia pues se parece mucho a una baja autoestima, a lo que llamamos ahora una baja autoestima. Entonces, si tú tienes una personalidad que ya es algo, digamos como un rasgo fijo, que no se mueve, ahí está, que la personalidad pues es así, ¿verdad? O sea, es una tendencia que ahí está fija y que
por más autoafirmaciones que tú te des, pues no cambia, o sea, es muy raro que cambie. Entonces, ¿y ahí qué? O sea, ¿cómo la vamos a hacer? Porque esa tendencia, si tú estás alta en neuroticismo, pues vas a tender si haces un test de autoestima, pues te va a salir autoestima baja, siempre, siempre. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, ay, pues ya, ¿no? O sea, fin del mundo. Se acabó, hasta aquí llegamos. En realidad, no. Lo que proponen en esta otra área es que no tenemos que pelearnos con nosotras mismas y conformarnos con, bueno, esta autoestima hay que cambiarla, hay que mejorarla, hay que hacer, o sea, 1000 afirmaciones en el espejo, ¿no? Y decir me amo y me amo y me amo. O sea, sí, eso tiene un lugar y tiene un espacio útil para el que le sirve, pero el que tiene esta tendencia fija, pues lo que conviene es más bien aprender cómo modular esta tendencia. Y ahí sería más bien como enfocarte en aprender a identificar estas emociones cuando están muy activadas y a identificar que estos pensamientos realmente no están basados siempre en la realidad, sino están basados en una emoción, están basados en un momento específico de tu vida que no necesariamente corresponde a eso que estás viviendo. Y es como aprender a desapegarte de esa activación emocional, y eso tiene su truco, créanme, porque no siempre vamos a estar conscientes en un momento. Y aquí entra la terapia de aceptación y compromiso, que es uno de los temas que platicamos en otras sesiones, ¿no? De cómo aprender a sentir tus emociones, cómo identificar tus emociones y saber cómo experimentarlas de una forma que no sea huyéndole, que de una forma que no sea como asustándonos con esas emociones, sino más bien aceptándolas de una forma radical, de una forma profunda, para saber que pues estos son emociones y hasta ahí, que no me definen, o sea, que son solamente un puntito en el universo que mañana cambian o a los 5 minutos ya es otra cosa, ¿no? Y aquí la propuesta sería en esta forma de ver la autoestima como más bien una tendencia de la personalidad, sería más bien como a aprender a desligarte, y yo les propondría con este estilo de terapia de aceptación y compromiso, desligarte de ser como un espectador de tus emociones y de tus pensamientos, en lugar de estar siempre viviendo en ese lugar de ansiedad, de fracaso, de autocrítica, sino más bien como decir, a ver, esto, qué curioso, ¿no? Estoy pensando en que soy una fracasada, o en que no soy suficiente, o en que, qué raro este pensamiento, ¿no? Y verlo así, de una forma como que con cierta distancia, para no creértela todo el tiempo y no actuar de acuerdo a esas emociones que de pronto te llevan a cerrar ese círculo vicioso, ¿no? Porque si actúas de esa forma, lo más probable es que confirmes más adelante esa evidencia, que a lo mejor en realidad solo es un patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, aquí el punto sería cómo aprender a estar como en ese lado de espectador, sin engancharte, ¿no? O sea, ves cómo pasa el tren, pero no te subes, nada más. Bueno, esa es una parte. Y ahorita todo esto lo vamos a trabajar en ejercicios, ¿eh? También está la terapia sistémica, que también tiene una mirada muy particular sobre la autoestima. Aquí en la terapia sistémica no se ve a la autoestima como algo individual, se ve más bien como algo relacional. O sea, tú estás en un lugar, y por irnos así como al sistema más cercano, que sería la familia, ¿no? Estás en un lugar en donde tú ocupas un espacio, una función, un rol que te indica quién eres, te da una identidad, y esa identidad te puede abonar a tu autoestima o no. Por ejemplo, si te puedes empezar a preguntar, cuando tú creciste, obviamente todos tenemos esta necesidad de pertenecer, ¿no? Y de eso se trata esta
terapia sistémica familiar y desde este abordaje de la autoestima va en base a esto, a esta necesidad de pertenecer del ser humano, pues es que tú llegas a ocupar en cierto momento ciertos espacios. Por ejemplo, en tu familia, ¿tú cuál fuiste? ¿Cuál rol cumpliste? ¿Eras la que era miedosa, la que era muy sentimental, la que era la salvadora? ¿Eras la hija parental, la que salva, la que llega y rescata? ¿O eras a la que tienen que rescatar? ¿O eres esta persona que qué lugar ocupas en esta familia que fue formando esta identidad? Y luego ya de ahí nos podemos ir a las teorías del apego, que de pronto hace que estos patrones se van instalando en nuestra vida y replicamos esto mismo afuera, ¿no? En el trabajo, ¿qué rol ocupas? Aparte de tu cargo oficial, ¿quién eres en el trabajo? La que siempre qué, la que nunca qué. Y eso te va dando una identidad y eso te va a dar esa parte de autoestima. Pero aquí el truco es que esto es a través de la relación con el otro. O sea, eso no lo defines tú completamente, eso se da en la interacción. No es algo como que depende de ti, de que, bueno, ahora sí, yo voy a ser la que... sí, puedes decidir salirte de ese rol si tú quieres, pero también se requiere que vayas intercalando esa decisión con interacciones nuevas, con una interrelación diferente. Y también de vuelta de allá para acá, ¿no? Para que esa identidad se vaya transformando y vayas cambiándote de posición, cambiando de lugar, que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? O sea, que tú aprendas a ocupar un rol distinto. Y esto trasládelo a trabajo, a la familia, a la pareja, con los hijos, en donde tú estés, gustes y mandes, ocupas un rol. Entonces eso te va a servir para definir quién eres. Entonces todas estos tres ángulos del cual yo les platico hoy, creo que pueden ser útiles, ¿no? Dependiendo de dónde hagas el corte, dependiendo de dónde lo quieras ver, dónde quieras tomarlo. A veces podemos decir, bueno, no, yo me quedo nada más con esto de cuestionar mis pensamientos, porque aquí es en donde yo siento que es en donde fallo, en donde me está sirviendo ahorita, o estoy despertando a estas ideas, ¿ok? ¿Te sirve? Úsalo. O a lo mejor puedes decir, no, es que yo ya sé, ya me conozco y he vivido toda la vida y ya reconozco que hay esta tendencia, que sí, efectivamente tengo como que esa parte así como muy, muy mía de que así es, ¿no? Bueno, a lo mejor puedes evaluarlo, buscar a alguien que te evalúe y que te diga si es cierto, tienes esta tendencia, esta personalidad de un autoneuroticismo y trabajar en ello, aprender a modular, aprender a entender tus emociones y a desconectarlas cuando sea necesario, o actuar a pesar de, aunque te sientas así, aunque te sientas así, actúas porque no te enganchas en ese tren de emociones, ¿no? O dices, no, pues yo estoy ahorita como que descubriendo estos roles familiares, la vida en la familia se está cambiando, se están moviendo roles, entonces conviene que yo como que cambie mis lugares, mis posiciones en esta vida, ¿no? Y es lo que te sirve y es lo que puedes usar, ¿no? Entonces tú escoges qué es lo que puedes trabajar aquí. Aquí nada más yo les sugeriría como que te hicieras estas preguntas y así como que para calentar motores antes de empezar a trabajar. ¿Qué historia es la que te estás contando sobre tú? Esa sería como una gran pregunta, ¿no? ¿Qué historia cuentas tú sobre ti misma? Si quieren ir anotándolas ahí en su libretita, porque esto les va a servir ahorita, mañana o cualquier otro día. ¿Quién me enseñó a pensar eso? ¿Quién me enseñó a pensar en eso? Número uno. Número uno es, ¿qué historia me estoy contando sobre mí? ¿Quién me enseñó a pensar en eso? ¿Dónde lo aprendí? Y puede ser que alguien te lo haya dicho verbalmente o te lo haya mostrado nada más, ¿verdad? ¿Quién me enseñó a cómo? ¿Quién me enseñó a aprender eso? A pensar eso, perdón. A pensar. La tercera. ¿Qué parte de esa historia
me duele más. ¿Qué parte de esa historia me duele más? ¿Cómo? ¿Qué parte de esa historia? ¿Qué parte de esa historia me duele más? ¿Qué lugar ocupo en mis relaciones? ¿Qué lugar ocupo en mi relación? ¿Qué haría distinto si me tratara como a alguien a quien quiero cuidar? No, qué rápido, no sabemos taquigrafía. ¿Qué haría distinto si me tratara como a alguien que quiero cuidar? Si me tratara como a alguien que quiero cuidar. Y la última. Wait a moment, please. Ok. Como alguien que quiero cuidar. En inglés sí le entiendo, ¿eh? En inglés sí le entiendo. Siguiente. Ya es para el inglés. Sí. La última es. Espéreme. No, en inglés, Martín. Ya es demasiado para mí. ¿Cuál es la última? La última es, ¿qué puedo hacer, aunque sea pequeño, que me ayude a actuar con dignidad? ¿Qué puedo hacer, aunque sea pequeño, que me ayude a actuar con dignidad sin esperar a sentirme lista? Actuar con dignidad. Sin esperar a sentirme lista. Sea pequeño. Ahí les da otra vez. ¿Qué puedo hacer, aunque sea pequeño, que me ayude a actuar con dignidad sin esperar a sentirme lista? Son 6. Sí. Con dignidad. Sentirme lista de que De- soy lista, inteligente. Lista de que ya estoy ahí para empezar. La primera. ¿Qué historia me estoy contando sobre eso? Sin esperar. Que me ayude con dignidad, que me quede en mi dignidad. Dignidad. Sin esperar a sentirme lista. Mañana para leerlas, no lo hacen nada. Bueno, con esas preguntitas arrancamos, nos despedimos acá de las redes sociales y con eso arrancamos para trabajar, ¿sale? En la última. No lo pones.